Buenos días, Fabián. ¿Me confirma, por favor, si se escuchan, me escuchan jóvenes? Bien, Fabián, gracias. Mientras van conectándose, vamos comentando. Esta semana es nuestra última clase. Gracias, Alexia. ¿Cómo está, Gerson? Buenos días. Este ciclo especial se ha programado solamente 14 semanas. ¿Ya, jóvenes? 14 semanas. Pero yo voy a desarrollar también el tema de oración compuesta que corresponde a la semana 15, que se va a considerar también en el examen. Buenos días, Yesenia. ¿Ya, jóvenes? Gracias, Yesenia. Todo lo que hemos desarrollado se va a plantear en el examen. No hay punto, tema que se va a preguntar en el examen que no se haya desarrollado. ¿Ya, jóvenes? Bien. Hoy vamos a desarrollar el tema de sintaxis. Revisaremos qué es la oración gramatical, clases de oración, estructura de una oración y el análisis sintáctico de la oración. Y justamente, jóvenes, este punto es importante puesto que nos permite hablar correctamente. Ya en las semanas anteriores hemos desarrollado categorías gramaticales. Ahora vamos a utilizar esas categorías gramaticales en una oración. Vamos a analizar oraciones. Sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra sesión. ¿Qué es sintaxis? Primero diremos, proviene de dos términos griegos, sin, que significa con, y taxis, clasificación, orden, relación. De ahí viene la palabra taxonomía. No sé si recuerdan, padre de la taxonomía, Whittaker, que clasificó, ordenó a los seres vivos en 5 reinos: Monera, Protista, Fungim o Micota, Animalia y Plantae. Taxonomía. En nuestro curso, sintaxis es otra disciplina de la lingüística, así como fonología, fonética, semántica, morfología. Sintaxis es otra disciplina lingüística. ¿Qué cosa estudia? La función que cumple una palabra en la oración. La función de la palabra. Su unidad mínima es el sintagma. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es un grupo de palabras que tiene un núcleo y modificadores o complementos. Por ejemplo, los estudiantes de este ciclo es un sintagma, es un grupo de palabras. Y la palabra más importante de este grupo es estudiantes, ¿ya? Y como categoría gramatical, estudiantes es sustantivo. Como esta estructura, este grupo de palabras, conformado por 5 palabras, tiene como núcleo a un sustantivo o nombre. O sea, el sustantivo tiene otro nombre, que es nombre. Porque su núcleo es un sustantivo o nombre, se llama sintagma nominal.
sintagma nominal. Otro ejemplo. Aprendieron el tema de sintaxis. Es otro sintagma, cuyo núcleo es un verbo, aprendieron. Y como este grupo tiene como núcleo a un verbo, se llama sintagma verbal. Sintagma verbal. ¿Puedo o no juntar los dos sintagmas? Los estudiantes de este ciclo aprendieron el tema de sintaxis. Entonces, el resultado sería una oración. Una oración. ¿Qué es la oración? En sí, la sintaxis centra su análisis en la oración. Su objeto de estudio es la oración. La oración gramatical, ojo, no vayas a pensar la oración Padre nuestro que estás en el cielo, no. La oración gramatical. Esa palabra gramatical se refiere a que es un conjunto de palabras que tiene sentido completo. Por eso es gramatical, sentido completo. Para nosotros, sintaxis es la unidad mínima de comunicación. ¿Qué significa esto? Que en nuestra comunicación cotidiana siempre formamos oraciones. Siempre elaboramos oración. A cada momento, por ejemplo, todo bien, profesor. Es una oración. Si lo escuchamos, profesor, es una oración. Por eso la oración es la unidad mínima de comunicación. Ahora, para ser considerada como tal, como oración, esta debe cumplir una serie de requisitos. Para ser considerada oración, ¿qué debe cumplir? Primero, iniciar con mayúscula y terminar en punto. Ojo, jóvenes. Toda oración debe empezar con mayúscula y termina en punto. Si no empieza con mayúscula o no termina en punto, entonces no se va a considerar oración. No se va a considerar oración. ¿Qué más? Toda oración debe presentar un verbo conjugado, no un infinitivo, no un participio, no un gerundio. Tiene que ser verbo conjugado. Aquí también hay que aclararles. Cuando al estudiante se les dice, diga un verbo, jugar. Jugar no es verbo, ya dijimos, es infinitivo. Para que sea verbo, tiene que estar conjugado. En sus diferentes personas y tiempos. Pues en primera, segunda o tercera persona. Tiempo pasado, presente o futuro. ¿Qué más? Tener autonomía sintáctica. ¿Esto qué significa? Que la oración debe ser independiente, que por sí sola debe tener sentido, no depender de otra construcción. Es autónoma, independiente, por sí sola tiene sentido. Finalmente, toda oración presenta figura tonal propia. Esto significa figura tonal propia, la entonación al final. La entonación al final. ¿Cómo es eso? Vamos al ejemplo. Algunos jugadores de la selección peruana no participaron el día jueves, ¿sí? En el microciclo convocado por Ricardo Gareca. ¿Será oración? Vamos a ver. Me dice, primero, debe iniciar con mayúscula. Ahí está, con mayúscula. Muy bien. Debe terminar en punto. A ver, aquí está, termina en punto. Muy bien, hasta ahí. Muy bien, hasta ahí.
Debe tener verbo conjugado. Participarán. Ajá. Verbo conjugado. Ahí está. Tener autonomía sintáctica. O sea, toda esta construcción tiene sentido por sí sola. Los jugadores de la selección no participarán el jueves. Tiene sentido. No depende de otra construcción. En cambio, más adelante vamos a ver que es una proposición. Una proposición no tiene sentido completo. Depende de otra construcción. Perdón. La oración no tiene sentido completo. ¿Ya? Perdón, la proposición no tiene sentido completo. En cambio, la oración sí. ¿Qué más? Posee figura tonal propia. ¿Esto qué significa? Este punto hace que la entonación sea descendente, que la entonación descienda. Mira, vean, los jugadores de la selección no participarán el jueves. Si yo le quito el punto, la entonación ya no es descendente. La entonación ya no es descendente. Algunos jugadores de la selección no participarán el jueves. El jueves no tiene sentido completo. No tiene sentido completo. En cambio, si le pongo el punto, la entonación, la voz desciende. Los jugadores de la selección no participarán el jueves. Murió la entonación. Esa es la figura tonal propia. Muy bien. Ya sabemos cuáles son los requisitos que debe cumplir una oración. Tenemos clases de oraciones, de acuerdo a la actitud del hablante. Oraciones enunciativas, exhortativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas. Esto ustedes ya conocían. Enunciativa es cuando se afirma o se niega. El accidente sucedió a las 5 de la mañana. Es una oración afirmativa. El accidente no sucedió a las 5. Una oración negativa porque aparece el verbio de negación. Exhortativa o imperativa también. Esta oración indica mandato, orden, ruego, súplica. Cierra la puerta. Atiendan todos. Copien. Mandato. Interrogativa, ustedes ya saben. Cuando tiene el signo, significa interrogación directa. ¿Dónde estabas? También es interrogación. Y la palabra dónde lleva tilde cuando es pregunta. Es una interrogación indirecta. Indirecta. Exclamativa. Manifiesta un estado de ánimo del hablante. Puede ser alegría, asombro, ira, cólera. ¡Qué suerte! ¡Qué bien! ¡Qué horror! Exclamativa. Desiderativa expresa un deseo del hablante. Ojalá todo acabe pronto. Ojalá todo acabe pronto y volvamos a la normalidad. Ojalá. Me gustaría aprobar el examen en este ciclo. Es un deseo. Quiero alcanzar. Dubitativa expresa una duda, incertidumbre. Tal vez vuelva a verte. Tal vez viaje mañana. Quizá ingrese hoy. O quizás. Las dos formas son correctas. Quizá o quizás. Quizá o quizás, ¿ya? Bien. Según su complejidad. Tenemos oración simple. ¿Qué significa esto? Que está formada por una sola proposición. Los cóndores vuelan en la inmensidad, por ejemplo. Porque tiene una sola idea, un solo verbo. La señora visitó a sus familiares. Una sola idea, un solo verbo.
Compuesta. Se dice compuesta porque tiene dos o más proposiciones. Por ejemplo, lo veo y no lo creo. Esta es una proposición, no lo creo es otra proposición. Dos proposiciones se unen a través de un enlace, una conjunción, se llama oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Eso lo veremos más adelante, ¿ya? ¿Estudias o trabajas? Dime, rápido, rápido. ¿Estudias o trabajas? Mira, un verbo por sí solo forma oración. O por sí solo ya es una oración. ¿Estudias o trabajas? Estudias. Porque el sujeto sería tú estudias, tú trabajas. Como tiene dos verbos, significa que tienen dos proposiciones. Más adelante voy a explicarles qué es una proposición. Cada proposición tiene un verbo conjugado, ¿ya? Bien. Según su estructura, tenemos oración unimembre. Uni, un solo miembro. ¿Cuál es ese miembro? Que solamente tiene predicado, no tiene sujeto, no presenta sujeto, ¿ya? No presenta sujeto, solo tiene predicado. Tenemos oraciones unimembres con verbo y oraciones unimembres sin verbo. Por ejemplo, relampagueaba intensamente. ¿Quién realiza la acción de relampaguear? Yo no puedo decir él o ella relampagueaba. Es un fenómeno natural. No se puede identificar sujeto. Llovió anoche. ¿Quién realiza la acción del verbo llover? ¿Quién realiza la acción del verbo llover? Yo no puedo decir él llovió anoche, ella llovió anoche. No. Se necesita mozo para el restaurante. O se vende. ¿Quién se vende? Yo no puedo decir él se vende, ella se vende. O sea, es un verbo impersonal. No sé si recuerdan, los verbos impersonales son aquellos donde no se puede identificar quién realiza la acción del verbo. No se sabe. Todo esto, toda esta estructura es predicado. Predicado, predicado, predicado. Por ejemplo, yo puedo decir, amaneció temprano. ¿Quién realiza la acción del verbo amanecer? Yo no puedo decir, él amaneció temprano, ella amaneció temprano. Si no es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural. Solo tiene predicado. No se puede identificar el sujeto. Ahora, jóvenes, mucho cuidado. Si yo digo, amaneció afibrado, ahí cambia la idea. El sujeto es él o ella. Amaneció afebrado. ¿Ya? Tenemos oraciones unimembres sin verbo. Dios mío, auxilio, socorro, policía. ¡Ay, me golpeaste! ¡Ay! ¡Ay! Una interjección. Las interjecciones también son consideradas oraciones. ¿Por qué, profesor? Porque al decir auxilio, se entiende que una persona, alguien, necesita ayuda urgente. O sea, ya tiene sentido. Tenemos oraciones bimembres. Aquellas oraciones que tienen dos elementos, sujeto y predicado. Por ejemplo, ella participa en todas las clases. ¿Quién realiza la acción del verbo participar? Ella. Ella sería sujeto. Participa en todas las clases, predicado. Esta oración es bimembre. Tienen dos miembros, sujeto y predicado. Y justamente hoy vamos a dedicarnos a trabajar con oraciones bimembres, ¿ya? Bien. Estructura de una oración. Sujeto. ¿Quién es sujeto?
El sujeto es aquella persona, generalmente es una persona, quien realiza la acción del verbo. Alguien que realiza la acción del verbo. La acción verbal. La acción verbal. Por eso hay que tener en cuenta que su núcleo es un sustantivo o un elemento sustantivado. Se reconoce identificando el verbo y haciendo la pregunta, ¿quién realiza la acción del verbo? ¿Quién realiza la acción verbal? ¿Ya? Y el sujeto, el núcleo del sujeto, que es sustantivo, que es un sustantivo, va a tener complementos o modificadores. Puede ser modificador directo, modificador indirecto. ¿Cómo es eso de modificador directo? Es el complemento que va unido al núcleo del sujeto, pero de manera directa, sin enlace. Y los modificadores directos que van a cumplir esa función pueden ser determinantes o adjetivos. Determinantes adjetivos. Por ejemplo, este hombre emprendedor está progresando. Alguien dice eso. ¿Quién está progresando? Este hombre emprendedor, sujeto. Dentro de este sujeto voy a encontrar que el hombre, como categoría gramatical, es un sustantivo y el sustantivo está actuando como núcleo de su sujeto. Este es un determinante demostrativo, actual como un modificador directo. ¿Por qué modificador directo? Porque se une al núcleo sin enlace. Emprendedor es adjetivo, se une al núcleo sin enlace, también se llama modificador directo. Jóvenes, nada más. El modificador directo va unido al núcleo sin enlace. Mientras el modificador indirecto se une al núcleo a través de enlace. Mira, la casa del vecino fue destruida. ¿Qué fue destruida? La casa del vecino. Casa núcleo, la es un artículo que se une al núcleo sin enlace, modificador directo. La palabra vecino se une al núcleo casa a través de una preposición contracta, del. Por eso se dice modificador indirecto. Modificador indirecto. Aposición. Aposición es un conjunto de palabras que explica de una manera diferente el sustantivo anteriormente mencionado. Tenemos dos tipos de aposición, explicativa o especificativa. Cuando esa aposición explicativa va entre comas. Ricardo Palma, coma, el bibliotecario mendigo escribió Tradiciones. ¿Quién escribió Tradiciones? Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Ricardo Palma se vendría a ser núcleo. ¿Ya? Recuerden, no es de decir que Ricardo, núcleo, Palma, modificador directo. No, 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 no. Es una sola idea. Se llama locución sustantiva. ¿Recuerdan? El bibliotecario mendigo es aposición. Y como va entre comas, se llama explicativa. Aposición especificativa. No lleva comas. El profesor Martínez viajó a Chiclayo. Profesor núcleo, el MD, Martínez. La función de Martínez es precisar, especificar. Aposición especificativa. Otro puedo decir, por ejemplo, aquí, el profesor peruano. Él sería artículo, pero funciona como MD, modificador directo, se une al núcleo sin enlace. Profesor núcleo, peruano, modificador directo, se une al núcleo sin enlace. Tanto artículo como adjetivo actúan como modificadores del sustantivo. O en vez de artículo, puedo decir también determinantes, porque hay determinante posesivo, demostrativo, indefinido, numerales, artículo. Hasta ahí no hay nada de interesante, no hay nada de nuevo, ni siquiera va a venir en examen, solamente estamos haciendo calistenia, ¿ya? El predicado. ¿Qué puedo encontrar en el predicado? Cuando dice predicado, lo que se predica, todo lo que se dice del sujeto. ¿Se afirma o se niega del sujeto? Predicado nominal. Ojo aquí, ¿eh? Tenemos dos tipos de predicado. Predicado nominal
predicado verbal. Predicado nominal es cuando su núcleo es un sustantivo. O adjetivo. O adjetivo. Pero aquí, para que sea predicado nominal, tiene que haber verbo copulativo. Verbo copulativo. Y hay que recordar, jóvenes, ¿cuáles eran los verbos copulativos? Ser, estar, yacer, soler, parecer, quedar, permanecer y resultar. 8 verbos. Verbo copulativo aparece solamente cuando hay un sustantivo o adjetivo. Por ejemplo, Manuel está cansado. ¿Quién está cansado? Manuel. Manuel sería sujeto. Está cansado, predicado. Generalmente el verbo funciona como núcleo de predicado, pero los verbos copulativos no llegan a ser verbos, porque si yo saco cansado, así, Manuel está, Manuel está, la oración no tiene sentido. Y para tener sentido requiere la presencia de adjetivo. Manuel está cansado. En este predicado, el verbo no cumple la función de ser núcleo, sino más bien nexo, enlace. Nexo, enlace. Y cansado, que es adjetivo, como categoría gramatical, frente al verbo copulativo, actúa como atributo. Atributo. Y el atributo recién llega a ser núcleo de predicado nominal. ¿Por qué se dice predicado nominal? Porque su núcleo no es un verbo, sino un adjetivo o un sustantivo. Yo puedo decir, por ejemplo, Alexia es líder del salón, lideresa. Es delegada, mejor, delegada, ¿ya? Alexia es delegada del salón. Alexia vendría a ser sujeto. Es delegada, predicado. Y dentro de este predicado, el verbo copulativo ser está siendo conjugado. Es. Alexia es. Si yo saco la palabra delegada, si yo quito la palabra delegada, Alexia es, chicos. Sí, 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 Alexia es. No tiene sentido. Y para tener sentido requiere la presencia de adjetivo o sustantivo. Adjetivo o sustantivo. En este caso, delegada es sustantivo. Alexia es delegada, recién tiene sentido. Y la palabra delegada, va a cumplir el papel de atributo. Atributo. Es decir, núcleo de predicado nominal. ¿Y qué pasa con el verbo? El verbo solo actúa como nexo enlace. ¿Ya? Eso sucede con los verbos copulativos. Ahora, tenemos verbo predicado verbal. Se dice predicado verbal cuando su núcleo es un verbo no copulativo. Es un verbo no copulativo. Por ejemplo, el pueblo lucha por un mañana mejor. ¿Quién lucha por un mañana mejor? El pueblo, sujeto. ¿Quién realiza la acción del verbo luchar? El pueblo, sujeto.
Ahora, la pregunta es, el verbo funciona como núcleo de predicado, ¿ya? Núcleo de predicado. Es la función más importante del verbo, ser núcleo de predicado. Pero con el verbo copulativo no sucede eso. No funciona como núcleo de predicado, solamente actúa como nexo, enlace, así. ¿Ya? En cambio, con otros verbos, sí, cumple esa función específica de ser núcleo de predicado. Esa es la diferencia entre un predicado nominal y predicado verbal. Mira, justo su nombre mismo dice, predicado verbal. ¿Por qué verbal? Porque su núcleo es un verbo. Y nosotros más vamos a trabajar con una oración que tenga verbo que cumple esa función, núcleo predicado. ¿Ya? O sea, vamos a trabajar con predicados verbales. Este verbo, que es núcleo, tiene complementos. Y los complementos del núcleo verbal son objeto directo, objeto indirecto. Hoy tenemos la oportunidad de entender cuándo es objeto directo, cuándo es objeto indirecto. Y en nuestra expresión, comunicación cotidiana, estimados estudiantes, nosotros hablamos mal, nos equivocamos, confundimos entre objeto directo y objeto indirecto. ¿Y ustedes qué van a hacer? Primero, estudiantes universitarios, los estudiantes universitarios van a estar en exposición todas las semanas, jóvenes, ¿ya? Todas las clases van a exponer, acuérdense eso, todas las clases van a exponer. Pura exposición. No importa, vas a decir tu nombre, no importa. Y para eso, jóvenes, tienen que saber hablar. Y para saber hablar, hay que saber sintaxis, ¿ya? Vamos a ir poco a poco. Si hubiera alguna pregunta, estimados estudiantes, por favor, me levantan la manita, ¿ya? Me preguntan, profesor, no estoy entendiendo. Yo voy a repetir hasta que ustedes comprendan, ¿ya? Bien. ¿A qué llamamos objeto directo? O de. El objeto directo es la palabra sobre quien recae la acción verbal. Recae la acción verbal. Y el objeto directo, o de, se puede reemplazar con los pronombres méteselo principalmente, o con su plural los, femenino la, plural las y nos. Habría que agregar os, pero nosotros no hablamos os, sino es en España. Os jugáis, cantáis, camináis en España. En Perú no hablamos os ni vos. Por ejemplo, Arequipa pidió la nulidad de las privatizaciones. ¿Quién realiza la acción del verbo pidió? Arequipa. Arequipa sería sujeto, ¿sí? Y todo esto es predicado. Todo esto es predicado. El verbo funciona como núcleo de predicado. ¿Hasta ahí? Muy fácil. La acción de pedir recae en la nulidad de las privatizaciones. Por lo tanto, todo esto funciona como objeto directo. Objeto directo. No sé si logran entender esa parte. La acción del verbo recae en la nulidad. Por eso OD. Ahora, dice que el objeto directo se reemplaza por los pronombres méteselo. Y primero tenemos que tener en cuenta que el OD, la nulidad
de las privatizaciones tiene género femenino. Por lo tanto, se debe reemplazar por un pronombre de género femenino. Entonces, la nueva oración sería Arequipa, Arequipa la pidió. La pidió. Esta la se refiere a la nulidad. Profesor, no estoy entendiendo. A ver, una oración más sencillita. Por ejemplo, yo digo, llama a Alexia. Ya. ¿Quién realiza la acción del verbo llamar? El sujeto sería tú. Tú llama. Todo esto es predicado. Todo eso es predicado. La acción del verbo llamar recae en Alexia, recae. Por lo tanto, todo esto es objeto directo. Alexia funciona como objeto directo. Y ahora, el objeto directo se reemplaza por los pronombres méteselo. Por los pronombres méteselo. Y como Alexia es sustantivo de género femenino, debe ser reemplazado por un pronombre de género femenino. Llámala. 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 Ahí está. Esta la, que es un pronombre enclítico, no sé si se recuerdan, está cumpliendo el papel de OD, objeto directo. Ahora, nosotros que somos bilingües, en las regiones Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Apurímac, donde se habla quechua y español, existe el fenómeno llamado leísmo. Leísmo. ¿Y cómo hablamos allá? En vez de llámala, decimos llámale. Llámale. Sí, pues, le extraño, le quiero, le llamé, le amo, le. Todo se lee. ¿Acaso aparece el pronombre le? No está le. No está le. Entonces, es un error. Incluso aquí en Lima hay personas que utilizan le. Por ejemplo, dice, les felicito por su cumpleaños. Perdón, les felicito por haber ingresado, dice un director de una academia famosa en Lima. Les felicito. Si la acción de felicitar recae en estudiantes, entonces no puede decir les felicito, sino los felicito. Los felicito. No sé si me logran entender el objeto directo, jóvenes. El objeto directo. Cuando la acción recae, 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 recae. Ahora, pasamos a objeto indirecto. El objeto indirecto es a quien beneficia o perjudica la acción verbal. Beneficia o perjudica. Puede ser reemplazado por los pronombres le, les, aquí sí aparece le, les, o por los pronombres mete, senos. Mete, senos. Por ejemplo, el hijo escribe un mensaje a su querida mamá. ¿Quién realiza la acción del verbo escribir? El hijo, sujeto. Escribe, núcleo predicado, el verbo. La acción de escribir recae en un mensaje, objeto directo. ¿Y a quién se destina la acción de escribir un mensaje? A su querida mamá, objeto indirecto. Ahora, reemplazamos. Primero reemplazo el objeto directo. Yo puedo decir, lo escribe. El hijo lo escribe. Lo sería un mensaje, escribe. ¿Pero a quién? A su mamá. Se lo escribe. Este se refiere a su querida mamá. Ahí está. Estoy reemplazando por uno de los pronombres metecenos. Se lo escribe. Ahora, se lo escribe el hijo. Cuando yo cambio de persona, tú, escríbelo. Entonces, escríbeselo. Este se a su mamá y este lo un mensaje. Escríbeselo. Es aquí donde nosotros nos equivocamos. Por ejemplo, entrega el celular a tu tío. Cuando digo entrégale, le es objeto indirecto, es a tu tío. Pero ¿qué cosa? Entrégale el celular, pero yo no quiero decir celular. Tengo que reemplazarlo por un pronombre, porque la acción de entregar recae en un celular. Entonces reemplazo por un pronombre, méteselo. Entrégalo, lo sería el celular. ¿A quién? A tu tío. Pero yo no quiero decir a tu tío, sino entrégaselo, entrégaselo, entrégaselo.
Cuando digo le, ahí sí debo mencionar el objeto directo completo. Entrégale, entrégale el celular. Entrégale el celular. Pero no quiero decir le, entrégaselo, entrégaselo. Cambia, ¿verdad? Cambia. Muy bien. Eso es. Esa es la diferencia entre objeto directo y objeto indirecto. Otro elemento del predicado es el circunstancial. Este es más sencillo. Es el complemento que puede indicar la situación del verbo. Y para ello puede ser circunstancial del lugar, de compañía, instrumento, de finalidad, cantidad, entre otros. O sea, los adverbios que van a funcionar como circunstanciales. Por ejemplo, mamá es vocativo. El vocativo jóvenes es la persona a quien nos dirigimos. El vocativo no forma parte de la oración. Es un elemento extra oracional. Eso debes tener en cuenta. Iré a la universidad por la madrugada. ¿Ya? Todo esto es una oración. El sujeto es quien realiza la acción del verbo iré. Yo iré. ¿Sí? Yo iré. ¿Ya? Repito, ¿ah? Jóvenes, el sujeto no es mamá. ¿Quién realiza la acción del verbo? Yo. El sujeto es de tipo tácito, yo. Tampoco me digan tácito, porque yo no puedo decir tácito, iré a la universidad, sino el sujeto es yo. Yo. Yo iré a la universidad por la madrugada. Iré, núcleo de predicado. ¿A dónde iré? A la universidad, circunstancial del lugar. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Por la madrugada, circunstancial del tiempo. Qué fácil, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, trabajo mucho, trabajo mucho, trabajo mucho. ¿Quién realiza la acción del verbo trabajar? ¿Quién realiza la acción del verbo trabajar? Yo. El sujeto es yo. Trabajo, núcleo de predicado. ¿Sí? Mucho es un adverbio de cantidad que en la oración va a funcionar como circunstancial de cantidad. Nada más, circunstancial de cantidad. Qué fácil. El complemento atributo. A ver, el complemento atributo. Es un elemento del predicado que solo aparece cuando el verbo es copulativo. Ya hace un momento hemos dicho. Para que sea atributo tiene que ser un sustantivo o adjetivo. Pero cuando el verbo es copulativo. Acuérdense eso. Por ejemplo, David parece profesional. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, yacer, soler, parecer, permanecer, quedar y resultar. Ahí está el verbo parecer. David parece profesional. Parece, no puedo decir que es núcleo de predicado. ¿Por qué? Porque es copulativo. Porque si yo quito la palabra profesional, David parece. David parece. No tiene sentido. Y profesional es un sustantivo. Y este sustantivo, frente al verbo copulativo, actúa como atributo. Y el atributo recién llega a ser núcleo de predicado nominal. El predicado nominal tiene como núcleo a un atributo. Y para que sea atributo tiene que ser un sustantivo o adjetivo. En este caso, profesional es un sustantivo. Esa es la diferencia. ¿Ya? A ver, aquí tengo más ejemplos. Compró frutas, fácil. ¿Quién realiza la acción de comprar frutas? Él o ella, sujeto. Compró frutas, predicado. La acción de comprar, el verbo funciona como núcleo de predicado. La acción de comprar recae en frutas, objeto directo. Y el objeto directo se reemplaza por los pronombres méteselo. Como frutas es un sustantivo que tiene género femenino, número plural y debe ser reemplazado por un pronombre de género femenino y plural. Las compró. Las compró. Ella las compró. Las funciona como OD.
Ellos buscan a la profesora. Ellos buscan a la profesora. ¿Quién realiza la acción del verbo buscar? Ellos, ellos, sujeto. Buscan a la profesora, buscan núcleo de predicado, la acción de buscar recae en la profesora, objeto directo. Y el objeto directo se reemplaza por un pronombre méteselo. Como profesora es un sustantivo que tiene género femenino, número singular, entonces te reemplazo por un pronombre de género femenino y singular. Ellos la buscan, ¿ya? Ahora, otro, cuando el sujeto realiza la acción del verbo, se llama sujeto agente. ¿Por qué? Porque el sujeto, ellos, realiza la acción del verbo, sujeto agente. La oración se encuentra en voz activa. ¿Cuándo se dice voz activa? Cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Ahora, un requisito, una cualidad del objeto directo, jóvenes, es que siempre se va a convertir en sujeto, pero cuando la oración pasa a voz pasiva. Ahora ya cambio a la profesora, que era objeto directo, que lo convierte en sujeto. La profesora es buscada por ellos. ¿Cuál es el sujeto? La profesora. Es buscada por ellos, predicado. Se llama sujeto pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque el sujeto ya no realiza la acción, sino recibe la acción. Es buscada por ellos. Es buscada, es buscada, es un verbo, pero ya no puedo decir que es un verbo copulativo, buscada un adjetivo, y este es predicado nominal. No es así. Es buscada, aquí aparece como si fuera verbo compuesto. Que todo, los dos, actúa como un solo verbo, núcleo de predicado. Por ellos es complemento agente. Profesor, ¿qué es complemento agente? Es el sujeto que realiza la acción del verbo, pero en voz pasiva. No entiendo. Aquí te explico, mira, ¿qué es un complemento agente, ya? ¿Qué es un complemento agente? ¿Qué es un complemento agente? El complemento agente es el sujeto que realiza la acción del verbo cuando la oración se encuentra en voz pasiva, voz pasiva. Primero, quiero analizar una oración. El carpintero pintó estas carpetas, las carpetas. ¿Quién realiza la acción del verbo pintar? El carpintero. Sería sujeto. Y además se dice sujeto agente porque el sujeto realiza la acción del verbo pintar. Pintó las carpetas es predicado. La acción de pintar recae en las carpetas, objeto directo. ¿Sí? Objeto directo. Y el objeto directo se reemplaza por los pronombres méteselo. Como carpetas es un sustantivo de género femenino número plural, debe ser reemplazado por un pronombre de género femenino plural. El carpintero las pintó. Las pintó. ¿Sí? Las pintó. Y ahora, ¿qué más debemos decir? Que esta oración se encuentra en voz activa. ¿Por qué voz activa? Porque, porque el sujeto realiza la acción del verbo. Ahora, todo objeto directo se convierte en sujeto, pero en voz pasiva. Cuando la oración se encuentra en voz pasiva. Todo, aquí está, mira, aquí está, vamos a resaltar esta parte. Dice, todo objeto directo se convierte en sujeto. Cuando la oración cambia a voz pasiva. Cambia a voz pasiva. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso? A ver.
Las carpetas fueron pintadas por el carpintero. Las carpetas fueron pintadas por el carpintero. ¿Qué fueron pintadas? Las carpetas. Eso sería el sujeto. Eso sería el sujeto. Así es. Ese sería el sujeto. Bien. Fueron pintadas por el carpintero, predicado. Predicado. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Fueron pintadas es núcleo de predicado. ¿Por quién? Por el carpintero es el complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? Es el sujeto que realiza la acción del verbo, pero, pero cuando la oración está en voz pasiva. Fueron pintadas por ellos, por alguien, por alguien, por alguien. El complemento agente siempre es antecedido por la preposición por alguien. Pero ojo, no por lo que veo por, al toque voy a decir complemento agente. Si yo digo, vine por amarte, el sujeto es yo. Todo esto es predicado. Vine por amarte. Vine núcleo por amarte. ¿Por qué motivo he venido? Por amarte. Circunstancial de causa. Cuidado, para que sea complemento agente, el verbo va a ser siempre así. Va a tener esta estructura. Fueron pintados, fueron marchitados, fueron aplaudidos, fueron criticados, o es criticada por alguien, por alguien, por alguien, por alguien. ¿Ya? Para terminar, por favor, vamos a analizar una oración más. ¿Ya? Una oración más. El profesor Edwin de Comunicación envió un mensaje a los estudiantes anoche. Primero debo reconocer el verbo enviar. ¿Quién realiza la acción del verbo enviar? El profesor Edwin de Comunicación. ¿Ya? Todo este es sujeto. Voy a analizar sujeto. El MD. ¿Por qué? Porque profesor es el núcleo del sujeto. Edwin es aposición especificativa. De comunicación, modificador indirecto, porque se une al núcleo profesor a través de una preposición. Ahora, ¿qué encuentro en el predicado? Todo esto es predicado. ¿Qué encuentro? Que el verbo envió funciona como núcleo de predicado. La acción de enviar recae en un mensaje, objeto directo. La acción de enviar recae en un mensaje, objeto directo. La acción de enviar un mensaje se destina a los estudiantes, objeto indirecto. Objeto indirecto. ¿Ya? A los estudiantes funciona como oí. Como oí. Objeto indirecto. ¿Cuándo? Anoche, circunstancial de tiempo. Hemos dicho que todo objeto directo se convierte en sujeto, pero cuando la oración pasa a voz pasiva. Profesor, ¿la primera oración está en voz activa? Sí. ¿Por qué? Porque el sujeto realiza la acción del verbo. El profesor Edwin de Comunicación envió un mensaje. El profesor Edwin de Comunicación realiza la acción del verbo enviar. Ahora, un mensaje lo voy a convertir en sujeto. Un mensaje fue enviado a los estudiantes. ¿Por quién? Por el profesor. ¿Cuándo? Anoche. Un mensaje, sujeto. Se dice sujeto pasivo porque este sujeto no realiza la acción del verbo. Fue enviado, verbo compuesto, aquí está. Núcleo de predicado. A los estudiantes, objeto indirecto. ¿Por quién? Por el profesor, complemento agente. Por alguien, complemento agente. ¿Sí? Solo aparece complemento agente cuando la oración está en voz pasiva. Y una manera de identificar voz pasiva es que el verbo va a ser siempre compuesto. Fue enviado por alguien, por alguien. No sé si me logra entender. A ver, una oración pequeñita. Los bomberos apagaron el incendio. ¿Quién realiza la acción del verbo apagar? Los bomberos. Vendría a ser sujeto. Bomberos, núcleo de sujeto. Los MD, modificador directo.
La acción de apagar recae en el incendio, o D, objeto directo. Los bomberos están realizando la acción, se llama sujeto activo, o sea, la oración en voz activa. Ahora, el objeto directo puede reemplazar por un pronombre méteselo. Los bomberos lo apagaron. Hay un sujeto de tipo tácito. Ellos lo apagaron. Este lo es OD. Ahora, el incendio, que es objeto directo, lo convierto en sujeto, pero en voz pasiva. El incendio fue apagado por los bomberos. El incendio. Incendio en núcleo de sujeto. El MD fue apagado, núcleo predicado, por los bomberos, complemento agente. Fue apagado por alguien, por alguien, por alguien, por alguien, por alguien, complemento agente. Estudiantes, ¿me entendieron? Eso es todo sintaxis. Eso es todo sintaxis. ¿Ya? Estudiantes, ¿me están escuchando? Por favor, jóvenes, ¿están conectados? ¿Me confirman? ¿Me confirman si estoy al aire en vivo? Si estoy conectado. Gracias, Fabián. Excelente. Bien, Carlos. Ya, eso es oración simple. Ahora, lo que corresponde a la semana 15, que también se va a plantear, por favor, vamos a desarrollar la oración compuesta, ¿ya? ¿A qué llamamos oración compuesta? Se llama compuesta porque tiene dos o más proposiciones. Por ejemplo, las vacunas contra el COVID-19 son eficientes. Es una oración simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo verbo, una sola idea. El Perú todavía no las adquiere. Ahí está el verbo. Es otra oración simple. Estas dos oraciones, ¿puedo juntarlas? ¿Puedo unirlas? Sí. La vacuna contra el COVID son eficientes, pero el Perú todavía no las adquiere. Esta es una proposición. Una proposición tiene verbo conjugado, pero no tiene autonomía sintáctica, o sea, no funciona por sí sola. Mira, las vacunas contra el COVID-19 son eficientes, todavía no tiene sentido, pero el Perú todavía no las adquiere. Esta otra es también una proposición. Esta proposición tiene su verbo, adquiere. Para que sea proposición tiene que tener verbo conjugado. Verbo conjugado, verbo conjugado. ¿Ya? Esta oración tiene dos proposiciones. A eso se llama oración compuesta. Clases de oración compuesta. Tenemos una oración compuesta coordinada. Se llama coordinada cuando las proposiciones tienen el mismo nivel jerárquico. ¿Ya? Tienen el mismo nivel. Tenemos dos tipos en esta oración compuesta coordinada: yuxtapuesta y conjuntiva. Se dice yuxtapuesta cuando las oraciones se unen, perdón, cuando las proposiciones se unen a través de un signo de puntuación. Unos cantan, otros bailan. Unos cantan, es una proposición. Otros bailan, es otra proposición. Cada proposición tiene su verbo. Cantan y bailan. Como tiene dos proposiciones, se llama oración compuesta. Las dos proposiciones se unen a través de una coma. Oración compuesta coordinada conjuntiva. Cuando dice conjuntiva, que las proposiciones se van a unir a través de una conjunción. Puede ser conjunción copulativa, disyuntiva, adversativa. Lo que vemos en la semana 13, ¿cuáles son las conjunciones? Coordinantes, conjunciones coordinantes. Copulativas, yen y que, ¿recuerdan o no? Las proposiciones se unen a través de yen y que. Camina y medita en su destino. Él camina, es una proposición, tiene verbo conjugado. Él medita en su destino, es otra proposición. Las dos proposiciones se unen a través de una conjunción. Se llama oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Que no te maree el nombre. Disyuntiva, las dos proposiciones se unen a través de una disyunción. O estudia constantemente o no lograrás tus metas. Adversativa, le advertí constantemente, pero no me hizo caso. Dos proposiciones se unen a través de una conjunción adversativa, porque cada proposición tiene verbo. Advertí y hizo. E hizo. Ya, esto no viene en examen. Oración compuesta coordinada no viene. En el examen se va a plantear oración compuesta subordinada. Esto sí viene en el examen. Además, estimados estudiantes, además,
yo quiero que manejen oración compuesta subordinada porque en el primer ciclo ustedes van a redactar textos, ¿ya? En el curso de comunicación, en redacción, van a escribir textos, párrafos. Y para ello tienen que utilizar oraciones compuestas subordinadas. Oraciones compuestas subordinadas. Ya no van a trabajar con palabras sueltas, sino oraciones compuestas subordinadas. Y para que sea una oración compuesta subordinada, primero hay que identificar una proposición principal. Y hay otra proposición subordinada. El orden no es así siempre, ¿eh? No vayas a decir que primero está la proposición principal y la otra es proposición subordinada. No, no, no. Puede estar primero proposición subordinada, luego la proposición principal, ¿ya? Estas proposiciones subordinadas pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. ¿A qué llamamos proposición subordinada sustantiva? Cuando esta proposición subordinada cumple el papel de sustantivo, ¿ya? El papel del sustantivo. Y el sustantivo puede ser como núcleo sujeto, el sustantivo puede funcionar como objeto directo, objeto indirecto, agente y atributo. Esto es más fácil, o sea, los nombres que no te mareen. A ver, llamamos proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Cómo es eso? El que llega primero abre la puerta. La proposición principal es abre la puerta. ¿Ya? La proposición principal es abre la puerta. Esta es la proposición principal. Proposición principal. Profesor, ¿qué es proposición principal? Es como si fuera idea principal. Ahora, el que llega primero es la proposición subordinada. Proposición subordinada. Proposición subordinada. Proposición subordinada. Ahora, quiero saber qué clase de proposición subordinada es. Para ello, hay que convertir la oración compuesta a una oración simple. Todo esto voy a reemplazar por una sola palabra. Reemplazo por la palabra él o alguien. Puede ser él o alguien. Él abre la puerta. Abre la puerta. Él abre la puerta. Él abre la puerta. Y cuando yo digo él, ¿qué función cumple en la oración? Él, ¿qué función cumple? Sujeto. Él actúa como núcleo de sujeto. Todo esto sería predicado. Abre la puerta. ¿Eso qué significa, estimados estudiantes? Que todo esto está funcionando como sujeto. Entonces se llama proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. En función de sujeto. Otro ejemplo. A ver, proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Nuestros amigos piensan que los traicionamos. Nuestros amigos piensan es la proposición principal. Que los traicionamos es la proposición subordinada. ¿Cómo voy a saber, profesor, qué es la subordinada? Fácil. Cada vez que ustedes vean qué, quién, cuándo, dónde, este qué encabeza una proposición subordinada. ¿Ya? Todo esto funciona como proposición subordinada. Nuestros amigos piensan es la proposición principal. Ahora, quiero saber qué función está cumpliendo. Vamos a reemplazar por una palabra. Por ejemplo, nuestros amigos piensan, todo esto tengo que reemplazar por única palabra. Piensan eso. Nuestros amigos piensan eso. Y al decir piensan eso, ¿qué función está cumpliendo en la oración simple? Nuestros amigos piensan eso. Piensan eso. Funciona como objeto directo.
Quiere decir que toda esta estructura está cumpliendo el papel de o de. Se llama proposición, proposición subordinada sustantiva en función de o de. Proposición subordinada sustantiva en función de o de. Esta es la proposición principal. Nuestros amigos piensan. Y una forma de identificar qué función cumple la subordinada, nuestros amigos piensan eso, reemplazar por una única palabra. Nuestros amigos piensan eso. Y la palabra eso funciona como o de. Se llama proposición subordinada sustantiva en función de o de. En función de objeto indirecto. Y para saber objeto indirecto tiene que recordar que el objeto indirecto es a quien se destina la acción del verbo. Nosotros les enviamos el paquete a quien no debíamos. La acción de enviar recae en el paquete. El paquete sería o de. ¿Y a quién se destina? A quien no debíamos. Entonces reemplazamos a quien no debíamos. Esta es la subordinada. Profesor, ¿cómo voy a saber qué es la subordinada? Fácil. ¿Quién encabeza una proposición subordinada? ¿Ya? Encabeza una proposición subordinada. Y para saber qué clase de proposición subordinada es, reemplazamos por única palabra. Por única palabra. Les enviamos el paquete a ellos. Les enviamos el paquete a ellos. A ellos. Enviamos el paquete a ellos. Y cuando digo les enviamos, mira, les enviamos el paquete a ellos. ¿Qué función cumple a ellos? ¿Qué función cumple? Objeto indirecto. Entonces, quiere decir que a quienes no debíamos, todo esto está cumpliendo el papel de OI, objeto indirecto. Se llama proposición subordinada sustantiva en función de OI, objeto indirecto. En función de complemento agente, hace un momento vimos que es agente. Todos los desperdicios fueron destruidos por los que tú enviaste. ¿Cuál es la proposición principal? Todos los desperdicios fueron destruidos. ¿Por quién? Por ellos. Todo esto yo reemplazo por ellos. Por ellos. Por ellos. ¿Y qué función cumpliría por ellos? En la oración simple. Complemento agente. Quiere decir que la proposición subordinada sustantiva está cumpliendo el papel de agente. Se llama proposición subordinada sustantiva en función de agente. Todos los desperdicios fueron destruidos por ellos, por ellos, por ellos. Atributo. ¿Recuerdas qué es atributo? Solo aparece cuando el verbo es copulativo. Por ejemplo, para que sea copulativo, los verbos tienen que ser, estar y hacer, soler, parecer, quedar, permanecer y resultar. Aquí tengo el verbo ser, que está conjugado. Ella es. Si yo quito todo esto, ella es, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero cuando yo digo, ella es la que nos ayudó el día de ayer, ahí recién tiene sentido. ¿Cuál es la proposición principal? La proposición principal es ella es. Ella es. Profesor, ¿cómo voy a saber qué es la principal? Cuando veo qué, quién, cuándo en la proposición subordinada. Parte de la proposición subordinada. Todo esto es proposición subordinada. Y reemplazo por única palabra. Ella es ayudante. Ella es ayudante. He convertido en una oración simple. Ella es ayudante. En la oración simple, ella es ayudante. ¿Qué función cumple la palabra ayudante? La función de atributo. ¿Por qué? Porque el verbo es copulativo. Ayudante es un sustantivo. Está funcionando como atributo. Entonces, lo que viene a continuación
Lo que viene a continuación va a funcionar como proposición subordinada, sustantiva, en función de, en función de atributo. En función de atributo. Se llama proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Profesor, una No sé pregunta, ¿ese si... es complemento atributo? A ver, muy bien, gracias por la pregunta, señorita. La palabra ayudante es el complemento atributo. ¿Ya? Aquí en la oración simple. Vamos a copiar abajo. Vamos a copiar abajo. Profesor, ¿y si dijera el jugador más representativo es honesto? Y ahora digo aquí. Ya. En la oración simple, ayudante es atributo, porque el verbo es copulativo. ¿Ya? Aquí. Ahora, toda esta estructura, la que nos ayudó ayer, es una proposición, porque tiene verbo conjugado. Esta proposición está cumpliendo el papel de atributo. Se llama proposición subordinada, sustantiva, en función de atributo. Ahora, la pregunta, señorita, díctame el jugador. El jugador más representativo es honesto. El jugador más representativo. Simplemente representativo, para que tengan, para que entiendan mejor. Representativo es honesto. ¿Quién es honesto? El jugador más representativo. Este es el sujeto. ¿Ya? Este es el sujeto. Este es el sujeto. En este sujeto, jugador núcleo, el MD, representativo es adjetivo, funciona como modificador directo. Y más, si digo más representativo, este más es adverbio de cantidad. Más, el adverbio más está modificado a adjetivo representativo. Eso vimos en la clase pasada. El adverbio puede modificar a un adjetivo. ¿Ya? El MD, jugador, núcleo sujeto, representativo, MD, modificador directo. Ahora, el predicado es honesto. Es verbo copulativo. Honesto es adjetivo, que actúa como atributo en la oración simple. Ahora, aquí hay dos verbos. Es y ayudó. Como hay dos verbos, significa que hay dos proposiciones. Una proposición es ella es. La otra proposición, la que nos ayudó el día de ayer. Como hay dos proposiciones, yo tengo que saber diferenciar. Ella es una proposición principal. La que nos ayudó el día de ayer es la subordinada. Ahora, quiero saber qué clase de subordinada, reemplazo por una palabra. Ella es ayudante. Ayudante es atributo, porque el verbo es copulativo. Entonces, toda esta estructura está cumpliendo el papel de atributo. Se llama proposición subordinada sustantiva en función de atributo. No sé si me logran entender. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a oración compuesta. Ah, la proposición subordinada adverbial. Cuando la proposición subordinada cumple el papel de adverbio. Cuando sales de tu trabajo, me llamas. Proposición principal, me llamas. Profesor, ¿cómo voy a saber qué es la principal? Fácil, aquí está el encabezador de una proposición subordinada. Ahora, quiero reemplazar por una única palabra. Por ejemplo, me llamas. Me llamas mañana. Me llamas hoy. Me llamas hoy. En la oración simple, me llamas hoy. El sujeto es tú. Me llamas hoy. Todo esto es predicado. Hoy sería adverbio de tiempo. Y en la oración actúa como circunstancial de tiempo. Me llamas hoy. ¿Sí? Me llamas hoy. Ahora, toda esta estructura está siendo reemplazado por hoy. Hoy me llamas. Entonces se llama proposición subordinada adverbial. Adverbial. Proposición subordinada adverbial.
proposición subordinada adverbial. Ahora, como hoy es adverbio de tiempo, entonces se llama su proposición subordinada adverbial de tiempo o temporal. Nada más. Proposición subordinada adverbial de tiempo. Otro ejemplo. Pintamos la puerta como el dueño lo indicó. Pintamos, verbo. Indicó, verbo. Como hay dos verbos, significa que la oración es compuesta. Pintamos la puerta es la proposición principal. Profesor, ¿cómo voy a saber qué es la principal? Aquí está cuál, cómo, quién, dónde, encabezador de una proposición subordinada. Entonces, ¿qué será? Reemplazamos por única palabra. Reemplazamos por una palabra. Pintamos. ¿Qué palabra podría reemplazar? Como el dueño lo indicó. Pintamos la puerta. Pintamos, ¿cómo sería? A ver, digamos ustedes, pintamos. ¿Qué palabra podría reemplazar como el dueño lo indicó? Pintamos la puerta. Pintamos la puerta. Pintamos. 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 ¿Ves? De los 23 estudiantes, ni uno me puede contestar. Mira. Pintamos. Pintamos eso. Pero aquí, como el dueño lo indicó, pintamos así. Pintamos así. Pintamos así. Pintamos la puerta así. Y así es adverbio de modo. Entonces quiere decir que toda esta estructura, como el dueño lo indicó, está cumpliendo el papel de adverbio de modo. Se llama proposición subordinada adverbial de modo. Proposición subordinada adverbial de modo. Pintamos así. O sea, a la proposición subordinada yo tengo que reemplazar por una única palabra. Ahora, adjetiva. Proposición subordinada adjetiva. Cuando esta proposición cumple el papel de adjetivo, y para que haya adjetivo tiene que haber un sustantivo. El reloj en que encontramos ayer era de Pedro. ¿Cuál es la proposición principal? El reloj era de Pedro. Esa es la proposición principal. El reloj era de Pedro. La proposición principal está partida. Que encontramos ayer es la proposición subordinada. Ahora, quiero saber qué clase de proposición subordinada es. Quiero saber qué clase de proposición subordinada es. Para ello, quiero reemplazar por una palabra. Esa estructura reemplazo por una palabra. El reloj viejo, antiguo, nuevo, era de Pedro. El reloj nuevo era de Pedro. Y la palabra nuevo es un adjetivo que modifica el sustantivo reloj. Entonces quiere decir que toda esta estructura está cumpliendo el papel de adjetivo. Se llama proposición subordinada adjetiva. Adjetiva. Eso es toda la clase, jóvenes, en cuanto a oración compuesta. Preguntas, ahora sí. Preguntas. Si no hay preguntas, Profesor, si en adjetivo podría ser la carretera donde se produjo el accidente fue inhabilitado por el gobierno, la parte donde se produjo el accidente, ¿eso es adjetiva? ya vamos a ver. Eso es buena pregunta, señor. Esa es la fija. Eso iba a preguntar en el examen. Bueno, cambiaré de pregunta. Cambiaré de pregunta. Mira, la carretera donde se produjo
produjo el accidente es peligroso, ¿ya? Es peligroso. Ahora otra oración, para que le hagan diferencia, ¿ya? Te espero, donde me dijiste. Ya, mira, ¿a qué verbo? ¿A qué verbo? Como hay dos verbos, significa que la oración es compuesta. Eso es lo más difícil aquí, identificar verbo. Eso es lo más difícil. El 90% de la oración ya está analizada. ¿Cuál es la proposición principal? La carretera donde se produjo el accidente es peligroso. A ver, díganme ustedes, jóvenes, ¿cuál es la proposición principal? ¿Cuál es la proposición principal? ¿Cuál es la proposición principal? Nada. 24 estudiantes, ¿no me pueden contestar cuál es la proposición principal? La carretera. Pero Talía, para que sea proposición tiene que tener verbo. La carretera es peligrosa. Muy bien, Juan. La carretera es peligrosa. Profesor, ¿por qué Juan fácilmente puede identificar y yo no? ¿Qué? Juan tiene dos cerebros. La carretera es peligrosa. ¿Por qué fácil? Aquí está el encabezador de una proposición subordinada. Todo esto es la proposición subordinada. ¿Por qué? Porque este dónde, quién, cómo, cuándo, dónde encabeza una proposición subordinada. Porque la proposición principal es la carretera es peligrosa. Es la proposición principal. Ahora, donde se produjo el accidente es la subordinada. Entonces, quiero saber qué clase de proposición subordinada es. ¿Qué clase de proposición subordinada es? Reemplazo por una palabra. La reemplazo por una palabra. La carretera antigua es peligrosa. Y antigua es adjetivo, porque carretera es sustantivo. Entonces, toda esta estructura está cumpliendo el papel de adjetivo. Entonces se llama proposición subordinada adjetiva. Proposición subordinada adjetiva. Ahora, la otra oración. Te espero donde me dijiste. ¿Cuáles son los verbos? Espero, espero, dijiste. Como hay dos verbos, significa que la oración es compuesta. ¿Cuál es la proposición principal? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la proposición principal? 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 Te espero ahí. A ver, otro estudiante que me diga, ¿cuál es la proposición principal? Bien, Juan, te espero, te espero.
Ahí está. La proposición principal es te espero. Profesor, ¿por qué Juan sabe mucho? ¿Por qué Juan contesta todas las preguntas? Porque fácil. Aquí está el encabezador de una proposición subordinada. ¿Dónde? Donde me dijiste es una proposición subordinada. Donde me dijiste es una proposición subordinada. ¿Ya? Ahora, quiero saber qué clase de proposición subordinada es. ¿Qué clase de proposición subordinada es? ¿Ya? ¿Qué clase de proposición subordinada es? Reemplazo por una palabra. Te espero allá. Te espero aquí. Te espero ahí. Te espero ahí. Ahí es adverbio de tiempo. Perdón, adverbio de lugar. Adverbio de lugar. Entonces quiere decir que donde me dijiste está cumpliendo el papel de adverbio de lugar. Se llama proposición subordinada adverbial de lugar. Ojo, aquí donde, aquí donde, aquí donde, y eso no significa que va a ser al toque adverbial. ¿Por qué? Porque aquí carretera es sustantivo. Y la palabra que acompaña al sustantivo, que modifica el sustantivo, es un adjetivo. Esa es la diferencia. Esto sí viene en examen. Pero voy a cambiar otro ejemplo, porque este es muy fácil. Ya, jóvenes, eso es todo, jóvenes. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas planteadas. ¿Ya? Claro que esto no se aprende en 5 minutos, esto se aprende en años. Esto se aprende en ciclos. Mínimo 2 ciclos. Mínimo 2 ciclos, jóvenes. ¿Ya? Ahora, yo voy a plantear una pregunta de oración compuesta subordinada, porque yo quiero que en el primer ciclo de la universidad, al redactar sus informes académicos para sus exposiciones, utilicen oraciones subordinadas, sustantiva, adjetivo o adverbial. ¿Ya? Para eso es, jóvenes. Bien, primera pregunta. ¿En qué alternativa se aprecia la presencia de un predicado nominal? Fácil, pero para que sea predicado nominal, tiene que haber un verbo copulativo. Ser, estar y hacer, soler, parecer, permanecer, quedar o resultar. Habrá en la mañana azul al despertar sentía. Aquí está el verbo sentía, no es verbo copulativo. El canto de las olas como una melodía. Y luego el soplo denso perfumado del mar, no hay verbo. Y lo que él me dijera es verbo. Mi padre era callado, aquí hay verbo. Y la alegría nadie me la supo enseñar. El verbo es supo enseñar, perífrasis verbal. Es un solo verbo. La respuesta, C, D o E. Para saber cuál es predicado nominal, hay que recordar el verbo tiene que ser copulativo. Ser, estar y hacer, soler, parecer, quedar, permanecer y resultar. Y para que haya atributo, aparte de ser verbo copulativo, el atributo tiene que ser sustantivo o adjetivo. Y la respuesta es, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta donde predicado nominal? Cuando hay un verbo, buenos días, hija. Bueno, ¿cuándo es verbo copulativo? Cuando es ser, estar y hacer, soler, parecer, cuando hay sustantivo o adjetivo. La D, dice Alexia. Mi padre era callado, nada más. Era. Este verbo es el verbo ser. Mi padre es callado. Callado es adjetivo. Y este adjetivo está actuando como atributo, porque el verbo es copulativo. La respuesta es la D, predicado nominal. ¿Cuál es el predicado nominal aquí? Era callado, nada más. Era callado, porque mi padre es sujeto. Pregunta 2. ¿Qué predicado tiene la estructura objeto directo, objeto directo, núcleo predicado, complemento circunstancial? Complemento circunstancial.
A pesar de la crítica situación, las matrículas del ciclo se seguirán dando. La camiseta te la llevaré temprano. Los pacientes del COVID los atendieron en la villa, o sea, Villa Panamericana. Al reo le llevaron una manta por la noche. Celeste se la llevó a su mamá por su santo. ¿Cuál sería la respuesta? Para que sea OD, tiene que haber verbo transitivo. Verbo transitivo. El verbo transitivo. Llevar, yo llevaré. Algo. Mira, mira. ¿Quién realiza la acción del verbo llevaré? Yo. El sujeto es yo, de tipo tácito. La camiseta te la llevaré temprano. Ojo, no vayan a decir, la camiseta es sujeto, ¿eh? El sujeto es yo te la llevaré la camiseta. La acción de llevar recae en la camiseta. Esto es OD, objeto directo. ¿A quién? A ti. Este T es objeto indirecto. La llevaré. ¿Qué cosa? La camiseta. La acción de llevar recae en la camiseta. Esta la es objeto directo. Llevaré el núcleo de predicado. ¿Cuándo? Temprano, circunstancial de tiempo. La respuesta es la B. No sé si me logran entender, jóvenes. La camiseta te la llevaré. Profesor, ¿no es te lo llevaré, lo? No, pues la camiseta es femenino. La llevaré. La llevaré. Ya. Pregunta 3. Señale la función que cumple la palabra subrayada en la siguiente oración. ¿Qué función estará cumpliendo este pronombre enclítico la? En la pandemia es condenable la falta de respeto a las normas de aislamiento, por lo cual la autoridad debería sancionarla con dureza. Todo esto ya está por demás. Simplemente me quedo ahí. La autoridad debía sancionarla con dureza. ¿Quién debería sancionarla con dureza? La autoridad, sujeto. Debería sancionarla, debería sancionar, esto sería el núcleo de predicado, perífrasis verbal. Ya dijimos en la semana 11 que es perífrasis verbal, verbo conjugado más infinitivo, debería sancionar. ¿Qué cosa? La. Esta es la falta. La falta. Debería sancionar, ¿qué cosa? La. Esta la es un pronombre enclítico que está cumpliendo el papel de objeto directo. Objeto directo. No sé si me logran entender. Eso es lo más fácil. Debería sancionar la. La se refiere a la falta. La falta. Es un pronombre enclítico. Claro, la gente común que dice, debería sancionar lo. No, pues, no puede ser lo. Es que se refiere a la falta de respeto a las normas de aislamiento. Para eso es sintaxis, jóvenes, para saber hablar. ¿Ya? Pregunta 4. ¿En qué oración la palabra paciente funciona como objeto indirecto? Para saber si es que es objeto indirecto, hay que tener en cuenta que la acción se destina. ¿A quién? ¿A quién? Lo encontraron al paciente. Ellos, ¿no es cierto? El sujeto es ellos. Lo encontraron. La acción de encontrar recae en lo. Es OD. ¿A quién? Al paciente es OD. Al paciente es OD. Logró recuperarse el joven paciente. Al revés, el joven paciente logró recuperarse. Joven núcleo, paciente modificador directo, porque el sujeto es el joven paciente. Al paciente le llevó el tanque de oxígeno. ¿Quién? Él o ella. Llevó, núcleo de predicado. Le llevó. La acción de llevar recae en el tanque de oxígeno. Sería OD, objeto directo, porque la acción recae. ¿A quién? A él, al paciente. Objeto indirecto. Aquí le también es objeto indirecto. Cada vez que tú veas le, siempre es objeto indirecto. Entonces, aquí al paciente está cumpliendo el papel de objeto indirecto. Muy fácil. Pregunta 5. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, Roberto López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima. Este es uno de los párrafos del cuento
alienación de Julio Ramón Ribeiro. Se puede apreciar. A ver, se puede apreciar una oración simple, un sujeto expreso, una oración compuesta, conjuntiva, una oración subordinada adverbial. Y para eso identificamos verbo, parecerse, o quería parecerse, perdón. Quería parecer, es perífrase verbal. Quería parecer. Perífrase verbal. ¿Sí? Ahí está el verbo. Roberto quería parecerse a un zaguero de Alianza Lima. ¿Hay otro verbo? No hay otro verbo. Por eso no puede ser compuesta, subordinada, subordinada. No. Puede ser la A o la B. Sujeto expreso. A ver, sujeto expreso es cuando el sujeto aparece en la oración. ¿Ya? Cuando el sujeto aparece en la oración. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse. ¿Quién quería parecerse cada vez menos a un back central de Alianza Lima? Él o ella. El sujeto tácito. Quería parecerse cada vez menos a un jugador de Alianza Lima. La oración simple. Porque tiene un solo verbo. La oración simple. No hay sujeto expreso, porque el sujeto es tácito. Sujeto tácito. Pregunta 6. ¿Dónde hay sujeto paciente? Para que sea sujeto paciente, el verbo tiene que ser compuesto y el sujeto tiene que recibir la acción del verbo, tiene que haber complemento agente. Por alguien, por alguien, por alguien. El voto popular solicitan los políticos, hacer preguntas, ¿le importa tu preparación? Enfrentamos esta pandemia por los niños. Las denuncias fueron entregadas al Congreso. Por el Congreso fue citado el doctor Málaga. Posibles respuestas. Posibles respuestas. La D o la E. La D o la E. ¿Por qué, profesor? Porque aquí hay sujeto paciente. Las denuncias fueron entregadas al Congreso por ellos. Por ellos. Hay un complemento agente, porque es una figura. ¿Ya? Este es el sujeto paciente. Las denuncias fueron entregadas al Congreso por ellos. Otro. Por el Congreso fue citado el doctor Málaga. El doctor Málaga es sujeto pasivo, paciente. Fue citado por el Congreso. Este es el complemento agente. El complemento agente. ¿Ya? Fue citado por alguien. ¿Quién? El doctor Málaga. Este es el sujeto pasivo. Entonces, hay dos respuestas aquí. Hay dos, D y la E. D y la E. Ya. Repito, para que sea sujeto paciente, el sujeto no realiza la acción del verbo, sino recibe la acción del verbo. Y hay un complemento agente. Aunque en la D no hay complemento agente, pero se entiende. Y en la E sí hay complemento agente, por el Congreso. Y aquí el verbo compuesto. Fue citado, fue citado. Pregunta 7. ¿En qué oración encontramos una proposición subordinada sustantiva? Los candidatos atendieron con diligencia a los simpatizantes que lo recibieron. Subordinada sustantiva. Subordinada sustantiva. Los candidatos atendieron. Aquí está el verbo. El otro verbo recibieron. Mira, ¿cómo se analiza una oración compuesta? Fácil, mira. Los candidatos atendieron con diligencia a los simpatizantes. Esta es la proposición principal. Esta es la proposición principal. Profesor, ¿cómo usted identifica fácil, rápidamente? Aquí está el encabezador de una proposición subordinada. Encabezador de una proposición subordinada. Y para saber qué clase de proposición subordinada es, reemplazo por una sola palabra. Los candidatos atendieron con diligencia a los simpatizantes fieles, a los simpatizantes aguerridos. Entonces, todo esto funciona como adjetivo. Se llama proposición subordinada adjetiva. Pero me pide sustantiva. Compraron la vacuna que tanto esperábamos. Aquí está el verbo, compraron. El otro verbo, esperábamos. La proposición principal, compraron la vacuna. Compraron la vacuna. Es la proposición principal. ¿Sí? Es la proposición principal. ¿Qué tanto esperábamos? A mi cuarto. Ve. En mi cuarto.
compraron la vacuna es la proposición principal, que tanto esperábamos en la subordinada. ¿Por qué, profesor? Porque aquí está el encabezador de una proposición subordinada. Ahora, reemplazo por una palabra. Compraron la vacuna ansiada. Compraron la vacuna eficiente, la vacuna milagrosa. Milagrosa es adjetivo. Entonces se llama proposición subordinada adjetiva, pero no estoy buscando adjetiva. Los aviones trajeron desde muy lejos la vacuna que tanto esperábamos. Aquí está el verbo, trajeron. Esperábamos, verbo. Proposición principal. Los aviones trajeron de muy lejos la vacuna. Es la proposición principal. La proposición principal. ¿Ya? Proposición principal. Ahora, que tanto esperábamos es la subordinada, porque aquí está el encabezador de una proposición subordinada. Entonces, reemplazo por una sola palabra. Los aviones trajeron desde muy lejos la vacuna, otra vez, milagrosa. La vacuna esperada, adjetiva. Eso no quiero. Acéptame porque soy el mejor en este trabajo. Acéptame, verbo. Soy, verbo. Proposición principal, acéptame. Es la proposición principal. Es la proposición principal. ¿Ya? Y aquí está es encabezador de una proposición subordinada. Este porque es una proposición subordinada. Este es una conjunción subordinada causal. Vimos en la semana 13, causa, indica causa. Llegué tarde porque había tráfico. Entonces, todo lo que viene a continuación es la proposición subordinada. Acéptame por eso. Por eso. Todo esto aplico por eso. Acéptame por eso. Proposición subordinada adverbial de causa. Adverbial de causa. Eso no estoy buscando. El corrupto político recibió lo que merecía por sus fechorías. Verbos. Recibió. Recibió. El otro verbo, merecía. Como hay dos verbos, significa que la oración es compuesta. ¿Cuál es la proposición principal? El corrupto político recibió. Recibió. Es la proposición principal. Proposición principal. Lo que merecía es la subordinada. Ahora, reemplazo la subordinada por una palabra. El corrupto político recibió eso. Recibió eso. En la oración simple, recibió eso. ¿Qué función cumple la palabra eso? A ver, ¿quién me dice? Recibió eso. ¿Qué función cumple en la oración simple? Recibió eso. Recibió eso. Objeto directo. Muy bien, Alexia. Entonces, está cumpliendo el papel de OD. Se llama proposición subordinada sustantiva en función de OD. Vamos a poner la respuesta en función de OD. Esta es la respuesta. Proposición subordinada. Claro, no te especifica en función de qué. ¿En función de qué? ¿Ya? Proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. 8. ¿Qué oración presenta una proposición adjetiva? Para que sea adjetivo tiene que haber un sustantivo. A ver, les ayudo. ¿Ya? La hora nos ha ganado. La hora nos ha ganado. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada. De miel. Hay un sitio, verbo, hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende. Aquí hay un sitio vacío hacia el cual mi madre tiende. Aquí tiende, hay dos verbos, aquí está el enlace. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada. Hay un sitio vacío. ¿Cuál es la proposición principal? Hay un sitio vacío
No. Esto no es encabezador. No es encabezador. Específicamente, hay un sitio vacío en la mesa y mi madre tiende. Yo puedo reemplazar por y esto de aquí. Y mi madre tiende a veces su mirada. Es una oración compuesta coordinada. Y se musita el nombre de ausente. Musita el verbo en un solo verbo, la oración simple, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa. Hoy no vendrá a sentarse en la mesa. No vendrá. Aquí está el verbo, vendrá. Hay un solo verbo. Profesor, sentarse no es verbo, no. Vendrá a sentarse. ¿Vendrá a qué? A eso. Este es circunstancial de finalidad. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar. El verbo es pone y dejarse. Aunque esto es una aposición. Mira, la misma criada pone la suculenta vianda. Esto es aposición. Esto lo puedo sacar. La misma criada pone la suculenta vianda. Es la posición explicativa. Pero no hay la alegría ni el afán de reír que animaran antaño la cena familiar. Verbos. Hay, animaran. No hay alegría ni el afán de reír. De reír. Este reír no es verbo, es un infinitivo que está cumpliendo el papel de sustantivo. Que animaran el antaño, este que encabeza una proposición subordinada. Entonces, ahora, si yo todo esto yo reemplazo por una palabra. ¿Ya? No hay alegría ni el afán de reír mucho. Reír poco, reír mucho. Este reír es sustantivo, está cumpliendo el papel de sustantivo, y lo que viene a continuación es adjetivo. Reír demasiado. Así lo pongo, mira. El reír demasiado. Demasiado. Profesor, ¿no es demasiado, no es adverbio? Sí, pero para que haya adverbio tiene que haber un verbo. Adverbio. Este reír está cumpliendo el papel de sustantivo. No hay la alegría, ni el afán, ni el reír. Es lo mismo. Así, ni el reír demasiado. Entonces, esa proposición subordinada es reemplazada por un adjetivo. El reír demasiado. Entonces, está cumpliendo el papel de adjetivo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Todo esto yo reemplazo por un adjetivo. El reír mucho, el reír demasiado. Pregunta 9. Una proposición subordinada adverbial. ¿Dónde hay una proposición subordinada adverbial? A ver, les digo ya, cuando creíamos que no podía estar peor, nuestros políticos nos sorprenden con aprovechamiento desleal de la vacuna. Vamos a disminuir la oración para analizarla mejor. Creíamos, verbo, el otro verbo es sorprenden. La proposición principal es nuestros políticos nos sorprenden. ¿Ya? Esa es la proposición principal. Nuestros políticos nos sorprenden. ¿Cuándo creíamos eso? ¿A qué otra proposición subordinada? Porque hay un verbo, podía estar. Creíamos eso. La palabra eso sería objeto directo, cuando creíamos eso. Nuestros políticos nos sorprenden cuando creíamos. Nos sorprenden ayer, nos sorprenden en la mañana. Cuando creíamos, todo esto está cumpliendo el papel de adverbio. Se llama proposición subordinada adverbial de tiempo. Nuestros políticos nos sorprenden cuando creíamos. Cuando creíamos. Nos sorprenden ayer, nos sorprenden mañana.
Ahora, cuando creíamos eso, todo esto yo reemplazo por la palabra eso, se llama proposición subordinada sustantiva en función de o de. Cuando creíamos eso. Pregunta 10. ¿Qué clase de proposición subordinada presenta la siguiente oración? ¿No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra, sin voz, sin palabra y llora por dentro sin mostrar lágrimas? Nos dicen, aquí está verbo, que el cholo es fácil, pues mira, nos dicen eso. Todo esto yo reemplazo la palabra eso. Nos dicen eso. ¿Qué cosa es esto? Proposición subordinada sustantiva en función de o de. Y que es como piedra, sin voz, sin palabra, y por tanto adentro sin mostrar la red. Nada más, aquí, ¿y qué es eso? Otra vez, ¿y qué es eso? Proposición subordinada. Proposición subordinada. Sustantiva, también. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Al final puede ser sustantivo en función de sujeto. Ya, solamente quédense con la primera nada más. Pregunta 11. Proposición subordinada. A ver, los integrantes de la primera línea son quienes deben recibir, aquí hay verbo, deben recibir, hay otro verbo. ¿Cuál es la proposición principal? Los integrantes de la primera línea son, esta es la proposición subordinada. Quienes deben recibir la vacuna es de la proposición subordinada. Ahora, reemplazo la subordinada por única palabra. Los integrantes de la primera línea son ellos, son ellos, son ellos. Son buenos, son malos. Aquí hay verbo copulativo. Entonces, si les digo, los integrantes de la primera línea son amables, son respetuosos, son delegados, son representantes, todo esto va a cumplir el papel de atributo. Se llama proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Y finalmente, pregunta 12. ¿Qué es falso? ¿Quieres verbo? ¿Quieres eso? Todo esto funciona como una proposición subordinada sustantiva en función de o de. Mientras mis hermanos viven, pero aquí hay mientras. Mis hermanos viven. Hay otro verbo. En las montañas como topos. Ya, ¿se reconoce una oración subordinada adjetiva? No hay una oración subordinada adjetiva. Para que sea adjetivo tiene que haber un sustantivo. ¿Quieres eso? Todo esto es subordinada sustantiva. Mis hermanos viven en las montañas. Este mientras, ese es el enlace. Yo puedo poner así, coma, mientras mis hermanos viven. ¿Se reconocen dos proposiciones? Sí, hay dos proposiciones. ¿Ya? Dos proposiciones. ¿Se observa una oración, una proposición subordinada sustantiva? Sí hay. La primera es subordinada sustantiva. ¿Quieres eso? Aquí, la segunda. ¿Quieres eso? Es de la subordinada sustantiva. Presenta una oración subordinada adverbial. ¿Quieres eso mañana? Todo esto, mañana, funciona como adverbio de tiempo. ¿Quieres eso mañana? ¿Se pueden reconocer tres proposiciones? Sí hay tres proposiciones, porque hay tres verbos. Tres verbos. Pero no hay adjetiva, no hay proposición subordinada adjetiva. Bien, jóvenes, para terminar, solamente hay que reconocer los verbos y reemplazar por una palabra. Primero, para las proposiciones subordinadas, hay que identificar primero la proposición principal y luego la subordinada. Y para saber si la subordinada está en función de sustantivo, adjetivo o adverbial, reemplace por una palabra, por un sustantivo, por un adjetivo o por un adverbio, nada más. Esa es la clave, ¿ya, jóvenes? Si hay alguna pregunta, por favor, para ir a tomar desayuno. Si hay alguna pregunta, repito, esto no se aprende en 5 minutos. Esto se aprende en meses, ciclos, varios años, ¿ya? Por favor. Ese es el tema más complicado, la oración compuesta. ¿No hay preguntas? Estudiantes, ¿no hay preguntas?
No hay preguntas. Gracias, Talía. Bien, entonces nos quedamos aquí. Jóvenes, vamos a suspender la grabación.